Bienvenidos a la semana número 3. Ya estamos en casi la mitad del curso, o iniciamos la mitad del curso. En esta semana vamos a ver qué es cosmovisión, cuáles son las cosmovisiones y qué alcanza o qué es la cosmovisión cristiana. Bien, aquí ya estoy en el slide 3. Si ustedes se fijan, esa figurita básicamente refleja qué es una cosmovisión. La cosmovisión es una forma de cambiar, es la forma de ver las cosas de diferente manera que los demás, o es una manera de ver toda la realidad. Necesita usted diferentes posiciones. En la figurita refleja la caricatura que cambiar la forma de ver las cosas es lo que cambia las cosas. Y cosmovisión tiene que ver con eso, con la manera de ver las cosas, con la manera de cambiar la forma de pensar. A medida que usted madura una cosmovisión, va a madurar una fe, va a madurar una posición, va a tener distinta manera de ver las cosas. Bien, entonces el contenido básico es qué es una cosmovisión, qué son las cosmovisiones y qué es la cosmovisión cristiana. Ya aquí estoy en el slide. Entonces, primer punto que vamos a ver es qué es una cosmovisión, slide 5. Y pasémonos a la definición entonces de cosmovisión aquí en el slide 6. Vamos a ver en el transcurso del curso varias maneras de o definir cosmovisión. Cosmovisión es la opinión o creencia que se tiene del mundo, a partir de la cual se interpreta su propia naturaleza y todo lo que existe. Usted va a interpretar las cosas de todo lo que existe, de Dios, de naturaleza o del hombre, dependiendo su cosmovisión. No todas las cosmovisiones son iguales, por eso es que tenemos diferentes formas de pensar. Más aún cuando nosotros crecimos en una cosmovisión occidental, si recordamos las dos primeras lecciones, y nos enfrentamos a alguien que tiene una cosmovisión que no es occidental. Esta visión del cosmos o universo se aplica para todos los campos de la vida, campos de tipo político, económico, religioso, moral o filosófico. En cualquiera de esas ramas o áreas de la vida, usted tiene o genera una cosmovisión. Y dependiendo de su cosmovisión, interpreta la realidad de las cosas en esos campos. Miremos la etimología entonces del término cosmovisión. Slide 7. Cosmovisión es la composición de dos palabras, cosmos del griego que significa orden, mundo, y vicio del latín que se traduce como visión. Cosmovisión es el orden de la vida que yo tengo de acuerdo a lo que creo. Cosmovisión, orden o forma de ver el mundo. Antecedentes del término cosmovisión. Ya estoy en el slide 8. Es interesante y fundamental que recurramos a establecer su origen etimológico. ¿De dónde viene esto del término cosmovisión? Bueno, se genera en Alemania de un neologismo, o sea, una nueva forma de palabra creada en Alemania que viene del prefijo wel que se traduce mundo y de la raíz ausschauen que significa mirar. Entonces por eso traducimos cosmovisión como mirar el mundo. Siguiente slide. En concreto se cree que fue el filósofo alemán Wilhelm Dietrich quien creó ese neologismo. Recordemos, neologismo se puede definir como cuando se crea una palabra nueva que aparezca en determinada lengua. Aparece este neologismo entre finales del 19, del siglo XIX y principios del siglo XX. O sea, a pesar de forma de ver el mundo, que es vieja, el término en sí es nuevo. Cosmovisión, siguiente slide, es la manera entonces de ver e interpretar el mundo. No solo miramos el mundo, sino que lo interpretamos. Se trata del conjunto de creencias que permiten analizar y reconocer la realidad a partir de su propia experiencia. Entonces,
Cosmovisión es interpretar y ver además el mundo. Puede hablarse de la cosmovisión de una persona, también podemos hablar de la cosmovisión de una cultura o la cosmovisión de una época. Si recordamos en la clase número 1, estuvimos hablando de la forma de pensar. Primero se analizaba a Dios, se pensaba en Dios, y después se inició pensando en el hombre. Bueno, la época, la cultura, la cosmovisión de la Edad Media era todo referente a lo divino, a lo sobrenatural, a lo espiritual. Posteriormente, la forma de pensar, la cosmovisión del ser humano cambia y se vuelve más en lo natural, en lo tangible, en lo material, en lo no espiritual. Eso es una cosmovisión. Siguiente slide. Por ejemplo, aquí mencionamos que los aztecas, su cosmovisión era muy compleja e influido intercambio entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Por ejemplo, ellos creían mucho en parecido a los egipcios, ¿va? Que constantemente viajaban al mundo de los muertos y regresaban al mundo de los vivos. Es su cosmovisión, era su forma de pensar. Por ejemplo, los musulmanes más radicales tienen una cosmovisión muy distinta a la nuestra. ¿Ah? Por eso es difícil entender un radical musulmán, porque la cosmovisión de ellos es muy distinta a nuestra cosmovisión. Si nosotros juzgáramos todas las áreas de la vida de un musulmán en nuestra cosmovisión, no entenderíamos. Es importante tener en cuenta que una cosmovisión es integral, y aquí estoy en el slide 12. Es integral porque, es decir, abarca todos los ámbitos de la vida. Los emocionales, los psicológicos, que tienen que ver con lo interno, los externos, lo social, lo político, lo religioso, lo económico, lo cultural. La religión, la moral, la filosofía, la política, todas forman parte de una cosmovisión. Cada una son cosmovisiones, pero todos forman una cosmovisión. Todos juntos forman una cosmovisión. Siguiente slide. Las relaciones sociales, por ejemplo, la cultura, la educación, resultan claves a la hora del desarrollo de una cosmovisión individual. Porque no es lo mismo alguien que se relaciona con varias personas, a alguien que no se relaciona con personas, a alguien que tenga educación, tenga cultura desde su propio hogar, a alguien que no lo tenga. Desde ahí hay una cosmovisión. Por ejemplo, en los matrimonios todos tenemos diferentes cosmovisiones. Los esposos, las parejas, ¿por qué? Porque cada uno de nosotros, tanto el esposo como la esposa creció en una cosmovisión distinta, aunque globalmente estamos en un mundo occidental y tenemos una cosmovisión similar. Pero esos detalles son importantes conocerlos. Los seres humanos son seres sociales y nadie crece totalmente aislado, oiga bien, y ajeno al entorno. Eso es muy importante. Cuando al ser humano se le quita eso de ser social, su cosmovisión radicalmente cambia. Siguiente slide. Además de todo lo expuesto, es importante subrayar que para que tengan lugar nuestras cosmovisiones y sean consideradas como tales, se tienen que tener en cuenta, algunas circunstancias y elementos que vamos a escribir a continuación. Porque la cosmovisión es integral, entonces hay elementos que no se pueden tomar aislados, sino juntos. Observemos estos elementos. Slide 15. Inclusive los seguiremos estudiando. Primer elemento, algo existe. Nuestra cosmovisión, o el elemento principal para generar una cosmovisión, es pensar en que algo existe. Esa misma pregunta se hacían los griegos, los filósofos de la época antigua. Siguiente elemento. Todos los individuos buscan desesperadamente un punto de referencia que sea infinito, ya sea un Dios, el hombre o un sentimiento. Y esto también lo vemos desde la creación, lo vemos desde la época antigua, la época de los filósofos, siempre necesitamos un punto de referencia, un líder, un presidente, una divinidad, un Dios, a Dios mismo, Jesús, o un sentimiento inclusive. Tercer elemento, el hecho de que existan dos afirmaciones totalmente contradictorias indica que una de ellas no es verdad. ¿Es rojo o es azul?
No puede ser ambas. ¿Mm? Entonces existen dos afirmaciones, pero una es contraria a la otra. En esta cosmovisión, cuarto elemento, cualquier persona practica la fe, cada una a su manera y en base a sus propios principios. Todo mundo tiene fe, inclusive los ateos tienen fe, pero depende de su cosmovisión, va a definir esa fe. Por eso es importante entender todas las cosmovisiones posibles y estos elementos de las cosmovisiones. Siguiente slide. Entonces, así como tienen lugar las cosmovisiones que suelen girar en torno a cuestiones tales como ¿qué le pasa a una persona cuando muere? ¿Ah? ¿Qué existe y por qué algo? ¿Cómo se puede establecer algo que está bien o que está mal? ¿Cuál es la existencia del ser humano? Entonces, fíjense bien, eh, todo esto, en todo esto tienen lugar las cosmovisiones. Las cosmovisiones es como cuando usted gira la ruleta rusa, ¿m? O gira en los juegos mecánicos una rueda de Chicago. Toda la rueda de Chicago es la cosmovisión y las sillas son estos elementos, estas preguntas. Nuestras cosmovisiones giran en torno a estos elementos. Siguiente slide. Slide 17. Por ejemplo, el arte. El arte es una forma de expresar una cosmovisión. Es un vehículo que permite expresar o reflejar la cosmovisión de una persona. ¿Mm? Por ejemplo, tenemos esa pintura. Alguien puede decir es un camino. Alguien puede decir es un camino con dos personas. Alguien puede decir yo no veo nada. Alguien puede decir que es una pareja. Alguien puede decir que están separados, como no se nota si van pegados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la manera en que veamos la pintura depende de nuestra cosmovisión cómo va a ser interpretada. Entonces, a través de las manifestaciones artísticas, el sujeto plasma en su representación, plasma su representación del mundo y de sus valores. Está las pinturas abstractas, que casi nadie las entendemos. ¿Por qué? Son vehículos de cosmovisión. Siguiente. Puede decirse que las religiones, los sistemas filosóficos, las doctrinas políticas forman cosmovisiones, ¿ah? Ya que aportan un marco interpretativo para interactuar con la realidad y desarrollar ciertos patrones éticos y morales. Repito, las religiones, los sistemas filosóficos, las doctrinas políticas, todas forman cosmovisiones, porque cada una en su área aporta al marco interpretativo de nuestra final cosmovisión y también aporta un marco interpretativo de la realidad de los temas de ética y moral, que al final, cuando nosotros expresamos una opinión acerca de un tema moral y ético, estamos expresando nuestra forma de pensar, nuestra cosmovisión respecto al determinado asunto o tema. Siguiente, slide 19. El cristianismo, por ejemplo, el judaísmo, el islam como religiones monoteístas, el humanismo y el marxismo como sistemas filosóficos, pueden ser considerados como cosmovisiones. La reforma también es una cosmovisión, la Edad Media es una cosmovisión. Aunque aquellos que intentan imponer su cosmovisión por la naturaleza y no aceptan las disidencias son conocidos como fundamentalistas. Ejemplo, el nazismo, que es una cosmovisión impuesta a la fuerza, que no importa, me puede llevar a cualquier persona. Lo que me interesa es imponer mi cosmovisión. Y tampoco eso es una manera correcta de ver las cosas. Aunque estamos, y estoy diciéndoles esto con una cosmovisión, una forma de pensar también. Slide 20. La cosmovisión es una rama de la filosofía con la que, según Aristóteles, es una ciencia especulativa y práctica a la vez. Se considera especulativa, porque se encarga de buscar la verdad, ¿m? Y práctica porque busca obrar el bien. Entonces, entendamos ahí cuando nos referamos a especulativa, ¿verdad? Busca la verdad y busca el bien.
Siguiente slide. Entonces podemos afirmar que cosmovisión es la verdad que nos mueve en este mundo. ¿Cuál verdad? ¿Existe una verdad? ¿Se puede conseguir esa verdad absoluta? ¿Por medio de qué se puede conseguir la verdad? Son preguntas bien complejas, tácitas, acerca de esto de qué es la cosmovisión como una verdad que mueve al mundo. Pero hay también formas de ver la verdad. Miren el siguiente slide. Slide 22. Falsas formas de conseguir la verdad. Número 1. Buscándola a través de la razón, el racionalismo. Dice Romanos 1, 21, 28 y 2 Corintios 4, 4. La razón es un falso argumento, pues el pecado desvirtuó la verdad, pues no cegamos y nuestra mente está reprobada. ¿Mm? La verdad tiene la razón tiene sus fallas, sus falencias, y no podemos conseguir toda una cosmovisión en base de la razón. Entonces, la búsqueda de la verdad, el racionalismo llega a resultados equivocados. Recuerden, nosotros estudiamos este tema de la verdad porque eso nos lleva a generar una cosmovisión que tengamos de toda la realidad. Y si solo buscamos el mecanismo de la razón para encontrar la verdad, vamos a tener una falsa cosmovisión o una errónea cosmovisión. Segundo punto, buscando a través de la intuición o la inspiración. Así como la razón está reprobada, con mayor razón la intuición, ya que es la percepción inmediata sin razonamiento alguno. ¿No? La inspiración que no sea la de Dios a través de su palabra, es una realidad, un engaño de Satanás. Tengamos cuidado con esto de la intuición, la inspiración, porque esa tiene que ser razonada, al igual que solo la razón tiene que ser estudiada, sentida. Tercera forma falsa de conseguir la verdad es buscándola a través del existencialismo. O sea, de una experiencia inmediata mía, nuestra propia experiencia, nuestra propia existencia. Si yo busco la verdad a través de mi propia existencia, en realidad estoy cometiendo un error, porque tengo miles y millones de realidades y experiencias inmediatas. Por ejemplo, no es una verdad absoluta, porque entonces habrían 600 millones de verdades. Bueno, hoy hay casi 700 millones de verdades. Como seres humanos existen. Dice Judas, es vivir de lo que se experimenta, las sensaciones y emociones. Tengamos cuidado entonces de vivir de nuestras propias emociones, de nuestra propia existencia, o buscar la verdad, sobre todo para generar una cosmovisión. Slide 25. Cuarta forma falsa de encontrar la verdad, creyendo que no existe ninguna verdad absoluta. O sea, lo que hoy está en boga, el relativismo, nada es absoluto. Hay quienes creen que todo es relativo. Esto puede ser aplicado a cosas humanas, pero en cuanto a la verdad de la vida es insostenible, pues no hay varias posibles verdades o verdades a medias. Dostoyevsky decía, si Dios no existe, todo es permitido. Bueno, para el hombre posmoderno, moderno y contemporáneo, desde la época medieval para acá, poco a poco se ha perdido esta idea de Dios. Para el hombre de Nietzsche, para el nihilismo también, Dios no existe, entonces todo está permitido. Y si todo está permitido, todo es relativo. Entonces cualquier cosa puede ser permitida porque no hay valores absolutos, todo es relativo. Si generamos una verdad a través de este argumento, entonces vamos a tener una cosmovisión posmoderna, la de hoy, totalmente errónea y fuera de los cánones de la palabra de Dios. Conclusión de esta lección. Cada persona crea su cosmovisión a partir de lo que conoce y lo que cree. Y esto se forma a través de sus experiencias. Y de esta manera le encuentra explicación a la vida misma. Bien, bendiciones y nos miramos en la siguiente lección.